Nuestro Dios ha tenido a bien traernos sus palabras a través de los labios de nuestro hermano y anciano de la Iglesia La Paz, a nuestro hermano Yeurín Martínez. Que el Señor pueda bendecirte, Yeurín, en el día de hoy y que las palabras que tienes para con nosotros hoy sean las palabras de nuestro Dios. Buenos días, feliz sábado, iglesia. Feliz sábado. Que la paz de Dios more en cada uno de sus corazones. Para mí es un honor, es un privilegio estar junto con ustedes en esta mañana de sábado. Gracias a Dios por traerme, gracias al hermano por la invitación. Estamos para servirle a Dios donde quiera que Él nos envíe. Amén. Como el hermano decía, mi nombre es Yeurín Martínez. Vengo de la República Dominicana. No sé cuántos aquí son dominicanos. Específicamente de la parte norte del país. Soy de Altamira, Puerto Plata. Así que es una bendición para mí estar con ustedes porque no importa el país que usted pertenezca, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Tengo 3 hermosos hijos. La mayor tiene 15 años, se llama Yeliani. Un varón de 7 años se llama Aaron. Y un pequeño que me nació recientemente va a cumplir pasado mañana 2 meses, se llama Yediel. Y una hermosa esposa llamada Diana que no pudo venir porque está participando en mi iglesia. Le doy esto como referencia para que usted pueda conocer quién es la persona que le va a hablar la palabra de Dios en esta mañana. También soy anciano de la Iglesia de La Paz. Es un placer para mí servirle a Dios. Lo que más me gusta de todos los dones que Dios me ha dado es predicar su palabra. Así que también tengo 10 años que conocí al Señor y gracias a Dios estamos aquí firmes para seguir sirviéndole hasta que Cristo venga. En esta mañana el tema que yo he traído lo he titulado Conságrate a Jehová. ¿Cuántos de ustedes les gustaría consagrarse al Señor en esta mañana? Amén. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que donde están inclinen su rostro y vamos a conectarnos con el cielo a través de la oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos toda gloria y honor, Señor, porque tú eres quien la mereces. A ti, oh Señor, que habita o moras en medio de querubines, ángeles, a ti sea toda la gloria, Señor. En esta mañana, un grupo de tus hijos hemos venido a esta iglesia porque queremos escuchar tu voz. Queremos sentir la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Por tal manera, Señor, te pedimos humildemente que envíe a tu Santo Espíritu para que se quede en este lugar y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea guiada por ti. Si hay alguna persona que está enferma en este lugar o de las personas que nos ven a través de las plataformas digitales, que tu Espíritu Santo sea con él y que pueda sanar y ser testimonio vivo, Señor, de que tú le sanaste. Te damos gloria y honra y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, desde un principio, bíblicamente hablando, el Señor ha dividido o ha separado 2 grupos distintos a lo que le llama el grupo santo y el grupo común. Eso está en toda la Biblia. Por ejemplo, si usted comienza a leer la Biblia desde Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, usted hallará que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dice la Biblia, y dijo Dios, haya luz, ¿y qué hubo? Hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de la tiniebla, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó como noche. Ustedes ven que hay una separación de lo que es la luz con la tiniebla. Y por ejemplo, si vamos nosotros a Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús nos invita a cada uno de nosotros a que seamos luz. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Así que hay una separación entre los que están en la luz con los que están en tinieblas. Ese mismo ejemplo lo podemos nosotros notar también en la Biblia,
que, por ejemplo, en el mismo capítulo 1 de Génesis, cada día de la semana de la creación, Dios iba diciendo una frase interesante. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y fue la tarde y la mañana el segundo día, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y eso se repite en los primeros 6 días de la creación. Pero cuando llega el séptimo día de la semana, la Biblia dice que aquí Dios no dice que fue bueno. Si usted lee Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, la Biblia dice allí claramente que Dios bendijo y santificó el séptimo día. Cuando usted va a Éxodo capítulo 20, verso 8 al verso 11, la Biblia dice que te acuerdes del día sábado para santificarlo, y luego dice claramente que hay una separación. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día, pero el sábado es de reposo para Jehová tu Dios. Ustedes ven que hay una separación. Los 6 días de la semana son días comunes, pero el sábado es el día del Señor. ¿Van conmigo? Otro ejemplo más. Si usted va también allí en Génesis capítulo 2, verso 15 al verso 17, la Biblia dice claramente que Dios le dice a Adán y Eva, miren, de todos los árboles del huerto del Edén podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué iba a pasar? Ciertamente iban a morir. Todos los árboles del huerto del Edén eran árboles comunes, pero este árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol santo, sagrado, porque era apartado de Dios. Amén. Y mi último ejemplo para ya concluir con estos ejemplos que le he dado, en Génesis capítulo 7, verso 2, Génesis capítulo 9, encontramos nosotros que Dios ahora por primera vez permite que se coma carne. Ustedes saben que en Génesis capítulo 1, verso 29, la Biblia dice claramente que el ser humano iba a comer plantas y semillas y vegetales. Pero aquí dice en el capítulo 9, verso 4, que Dios por primera vez permite que coma animales, en este caso Noé y su familia. Pero si ustedes notan, en el capítulo 7, verso 2, dice la palabra que Dios le dice a Noé, mira, de los animales puros, los animales limpios, tú vas a tomar 7 pares, pero de los animales inmundos apenas va a tomar una pareja. Ustedes ven que hay una separación de los animales limpios contra los animales inmundos. Y si usted lee el capítulo 11 de Levítico, hallará la diferencia de animales limpios con los animales inmundos. Con esto en mente, mis hermanos, la separación que hay entre lo santo y lo común, o entre lo santo y lo profano, entonces vamos a pasar a leer a Josué capítulo 6, verso 18 y verso 19. Josué capítulo 6, verso 18 y verso 19. Y escuchen allí que dice la palabra de Dios. Verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis maldición al campamento de Israel y lo turbéis, mas el oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en la casa de ¿quién? De Jehová. Dicho sea de paso, allí mismo, cuando leemos la palabra que dice, no lo toquéis porque lo van a turbar el campamento, hay una palabra hebrea que se usa para turbar o para quitar esas cosas que Dios está diciendo que el pueblo no debía tocar. La palabra turbar que se menciona aquí en hebreo es ácar, que de aquí es que deriva el nombre Acán. Dicho sea de paso, la palabra ácar o Acán significa perturbador o turbar. Pero cuando usted se detiene a leer el texto bíblico que acabamos de leer en Josué capítulo 6, verso 18, encontramos aquí que quien dice esta palabra a Josué para el pueblo, ¿quién es? Jehová Dios. Dios le dice, miren, no toquen nada del anatema, no tomen nada del anatema, porque si ustedes toman algo, van a ser maldito el campamento de Israel y lo van a turbar. Mas el oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro,
sean consagrados a Jehová y entren en la casa del tesoro de ¿quién? De Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a conquistar la ciudad de Jericó. Pero antes de ello entrar a tomar esta ciudad pagana, antes de ello entrar a tomar esta ciudad idólatra, antes de ello entrar a tomar esta ciudad donde se hacían cultos a dioses paganos, Dios ahora le hace un llamado a su pueblo, un llamado de alerta, un llamado de advertencia. Y Dios le dice, miren, ustedes no van a pelear en esa ciudad. Yo le voy a entregar esa ciudad. Yo con mi poder voy a hacer que Jericó caiga y que los muros sean derribados. Lo único que ustedes deben hacer es consagrarse a mí. ¿Cuánto alaba el nombre de Dios? Eso fue lo único que Dios le pidió a ellos. Conságrense a mí. Y esta consagración implicaba, mis hermanos, no toquen ni tomen nada de esa ciudad, porque si ustedes toman algo, van a ser maldito el campamento de Israel. Hermanos, yo no sé dónde estaba Acán cuando Dios a través de Josué le dijo estas palabras al pueblo. Yo no sé dónde estaba Acán que no escuchó esa alerta, ese mensaje de advertencia de Dios. Yo no sé dónde estaba Acán. Si Acán es de las personas que viene aquí a la iglesia y mientras el predicador está predicando la palabra de Dios, él está chateando con su teléfono celular dentro de la iglesia. Yo no sé si Acán es de las personas que viene a la iglesia y mientras se está presentando la palabra de Dios, ellos están hablando con el hermano o el amigo que le queda a su lado. Yo no sé si Acán es de las personas que viene a la iglesia y mientras el predicador está presentando la palabra de Dios, ellos están cruceteando por los bancos o por las afueras de la iglesia. Yo no sé si Acán es de las personas que vienen a la iglesia y desde que llegan a la iglesia, ellos comienzan a dormirse en los bancos de la iglesia. Porque cuando cayeron los muros, mis hermanos queridos, cuando Rahab la ramera fue protegida, los grupos iban entrando a la ciudad, grupo por grupo. Y las personas le decían, miren, no toquen eso porque Dios ha dicho que es consagrado. Y venía ese grupo y se iba y venía otro grupo. Miren, no toquen eso porque Dios ha dicho que es consagrado. Y así mis hermanos iban entrando a la ciudad grupo por grupo hasta que llegó un hombre que se atrevió, mis hermanos, a desafiar la palabra de Dios. Y como en aquellos tiempos Dios estaba conquistando esta ciudad pagana, como en aquellos tiempos Dios estaba conquistando esta ciudad y derribando los muros de esa ciudad, déjame decirte, hermanos queridos, que Dios está a punto de entregarnos la Canaán celestial a cada uno de ustedes. Dios está a punto de entregarnos la Canaán celestial a cada uno de nosotros. Y el mismo llamado de consagración que Dios hizo en el Antiguo Testamento es el mismo llamado que Dios te dice en esta mañana. No toquen eso. Para ellos poder entrar a esta ciudad, no debían tomar nada de esta ciudad. Ellos debían santificarse, ellos debían prepararse, ellos debían tener temor reverente entre las cosas que Dios había dicho que no tocaran. Hermanos, y déjame decirte algo, la iglesia adventista está llamada a través de la Biblia a llevar una vida en santidad. ¿Cuántos lo creen así? La iglesia adventista está llamada a través de la Biblia a llevar una vida de obediencia, una vida de respeto delante de los ojos de Dios. Pero hay que decir algo interesante. La iglesia adventista, lamentablemente, mis hermanos, está siendo sacudida a nivel mundial. Y muchos pastores saben esto, muchos hermanos saben esto. Sacudida porque nosotros hemos obviado el mensaje de Dios. Sacudida porque nosotros hemos olvidado las cosas santas de Dios. Sacudida porque nosotros
hemos mezclado las cosas del mundo con las cosas espirituales. Sacudida porque hemos mezclado lo santo con lo profano. Y hoy en día vemos nosotros, hermanos queridos, que ustedes lo saben, la música que está entrando a la iglesia. Hoy en día no sabemos si estamos cantando música romántica para el mundo, bachata, reggaetón, dembow o todas esas diferentes formas de canto que hay en el mundo secular, o estamos adorando al Señor. Yo no sé si ustedes han visto las modas que están entrando a la iglesia. Hoy en día, mis hermanos, usted sale por la calle y da pena cuando usted confunde a un cristiano, hijo de Dios, con una persona del mundo. Cuando usted va por la calle y encuentra una persona y quiere predicarle del Señor, y esa persona dice, pero yo soy cristiano. La Biblia me dice a mí, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para gloria y honra de Dios. Entonces, como tú y yo, mis hermanos, siendo cristianos, debemos parecernos al mundo. No tiene que haber una diferencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, tiene que haber una diferencia. Que cuando tú vayas por las calles, cuando tú estés en tu trabajo, en la escuela, las personas puedan ver el reflejo de Cristo Jesús en tu vida. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano creyente en Dios o bautizado en la iglesia es que usted llegue a un lugar y en ese lugar una persona le diga, ¿verdad que tú eres cristiano? ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo vi el reflejo de Cristo Jesús en tu rostro. A ti se te ve que eres cristiano. Eso es lo más hermoso que tú y yo podemos ofrecerle al mundo. Que con nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, la forma de usted hasta caminar, refleje a Cristo Jesús. Pero lamentablemente, mis hermanos, muchas veces nosotros no sabemos distinguir cuando hay una persona de Dios o cuando hay una persona del mundo. Pero déjenme decirle, mis hermanos, algo interesante. A pesar de que la iglesia adventista está siendo sacudida y que estamos tambaleando muchos, déjenme decirle que Dios tiene un pueblo que todavía se mantiene en obediencia a su palabra. Dios tiene un remanente todavía que, a pesar de que muchos están corrompidos, este grupo sigue escuchando la voz de Dios y haciendo su voluntad. Y Dios siempre ha tenido un grupo especial. Dios siempre ha tenido un grupo que sigue su palabra. Si usted va allá al Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 26, la Biblia dice que Moisés estaba en el monte Sinaí. Dios le está entregando los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios, Israel, estaba corrompido allá abajo, en la parte abajo de la montaña. Y dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, mira, desciende porque tu pueblo allá abajo está corrompido. Cuando Moisés baja por la montaña y llega al pueblo, usted sabe lo que pasó. Tomó los 10 mandamientos, lo lanzó, el becerro lo molió, lo echó al agua, le dio el agua a beber a los israelitas. Pero hay algo que me llama la atención de esa historia. Después que pasa todo esto, mis hermanos queridos, después que ocurre toda esta situación, la Biblia dice que que Moisés le dice al pueblo, los que están de parte de Dios, los que están haciendo la voluntad de Dios, pónganse de este lado. Y dice allí en Éxodo 32, 26, que los levitas se pusieron del lado de Jehová. ¿Hay algún levita aquí presente que se quiera poner del lado de Jehová? Mano, yo quisiera ponerme de ese lado. Yo espero que cada uno de ustedes estén del lado de Jehová. Que a pesar de que el mundo esté corrompido, a pesar de que la iglesia esté tambaleando, zarandeada, usted se mantenga firme en los principios de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que ese día mataron como 3,000 hombres por causa de esa desobediencia. Pero hay algunas personas que, como Acán, han estado acariciando los anatemas de esta vida.
conviven con eso, hablan de eso. Y muchas veces, mis hermanos queridos, el pastor de la iglesia no se da cuenta. Muchas veces los ancianos de la iglesia no se dan cuenta. Muchas veces la junta de la iglesia no se da cuenta. Pero déjame decirte, hermano querido, en esta mañana, con toda humildad te lo digo, tú y yo no estamos vigilados ni por el pastor, ni por el anciano, ni por la junta de iglesia. Nuestro compromiso es con Cristo Jesús. Así que cuando tú estás en un lugar no adecuado para ti, piensa que Jesús, el Rey de Reyes, te está mirando. Que aunque el pastor, el anciano o la junta no esté presente, Dios te está vigilando. Y a ese que tú le vas a dar cuenta en la mañana gloriosa cuando Él venga en poder y gloria. Así que, mis hermanos, llamado en esta mañana para ti es que te consagre a Jehová donde quiera que tú estés. Hay algo interesante que yo no quiero que se me escape en esta mañana. Hay un texto en la Biblia que me encanta y me gusta cada vez que predico quizás expresarlo en el momento específico. Y está en Primera de Juan. Vamos allí, Primera de Juan. Primera de Juan, hay un texto poderoso, maravilloso, que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Escuchen qué texto más bonito dice la palabra de Dios aquí. Primera de Juan, el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, y el verso 15. Escuche qué dice la Biblia allí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Oigan bien ahora, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros estamos llamados, aunque vivamos en el mundo, dice Pablo, no militemos en el mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí en este país. Muchos de ustedes quizás son ciudadanos, pero la ciudadanía original de nosotros está en el reino de los cielos con Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, en la congregación de Israel hubo un hombre que se atrevió a desafiar a Dios. Él dijo, cuando fue a tomar la ciudad, Acán dijo, nadie se va a dar cuenta que yo tomé esto. No se puede perder este lingote de oro. No se puede perder este manto babilónico, ni los 200 ciclos de plata. Yo lo voy a tomar. Y dice la Biblia que Acán lo tomó. Y yo me imagino, mis hermanos queridos, que cuando Acán tomó ese lingote de oro, el manto babilónico y los 200 ciclos de plata que menciona el capítulo 7 de Josué, yo me imagino que él lo llevó a su casa. Y cuando él lo lleva a su casa, su esposa se dio cuenta. Sus hijos se dieron cuenta. ¿Verdad que sí? Y posiblemente este hombre tomó esto y lo escondió debajo de la tierra en su casa. Pero lo que me llama la atención, mis hermanos, es que cuando él llega a su casa, cargando esas cosas que se sabía que no eran de él, que le había hurtado a Dios, su esposa se dio cuenta y sus hijos se dieron cuenta y se quedaron ¿cómo? Callados. ¿Cómo se quedaron? Se quedaron callados. Muchas veces nosotros, hermanos queridos, sabiendo de pecados, de situaciones de algunos hermanos de la iglesia, nos quedamos como callados. Es mi hermano, es mi amigo, es mi vecino, yo lo voy a tapar e encubrimos ese pecado y estamos cometiendo el mismo pecado de esa persona. Muchas veces somos como la esposa de Acán y como los hijos de Acán, que callamos cuando hay un pecado. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que mi gran lección
para ustedes en esta mañana, de todo lo que yo he dicho hasta el momento, mi gran lección para ustedes es lo siguiente. Cuando Dios habla con Josué, Dios no le dice a Josué, mira, un hombre ha pecado. Dios no le dice a Josué, mira, Acán pecó. No, Dios le dice, Israel ha pecado. Lo que te quiero decir, mis hermanos, con este texto bíblico, que el pecado nuestro no solamente te afecta a ti como persona, sino también que afecta a los demás. Afecta, mis hermanos, la iglesia, afecta al pastor, afecta también a tu familia, afecta también a tus hijos. Por eso tú y yo, cuando cometemos un pecado, tenemos primero que saber que eso está en desacuerdo con la palabra de Dios. Porque no solamente vas a sufrir tú, va a sufrir tu familia que tanto amas y que tanto sacrificio te costó. Va a sufrir la iglesia porque va a dañar el testimonio de la iglesia. Va a sufrir el pastor de tu iglesia. Va a sufrir la junta de iglesia. Y en general, la iglesia completa sufre. Por eso es que muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué en mi iglesia siempre hay un chisme, hay una contienda? ¿Por qué en mi iglesia hacen campañas evangelísticas? Se presenta la palabra de Dios para consagrarnos y la iglesia no se consagra. ¿Por qué siempre en la iglesia se bautiza una persona y no dura una semana y se sale? ¿Qué es lo que está pasando? Es que posiblemente haya pecado en la congregación de Israel. Posiblemente hayan pecados ocultos de algunos miembros de la iglesia que están haciendo que la bendición de Dios no descienda a la iglesia. Yo no quise traerle una cita de Elena White que habla de esto por razón de tiempo. Pero la hermana White, hablando de esta historia, ella dice que el pecado de una persona puede afectar la iglesia completa. Y no solamente eso, ella dice, hay de aquellos que por sus pecados o por su desobediencia traigan anatema a la iglesia. Porque en el juicio final van a tener que darle cuenta a nuestro Dios. No solamente por su vida, sino por aquellas almas también que se perdieron injustamente. Eso lo dice la hermana White en uno de sus libros. Por eso, mis hermanos queridos, en esta mañana yo te animo en el amor de Cristo a que cada uno nos consagremos al Señor, que cada uno de nosotros podamos recapacitar en nuestra mente y poner a Cristo Jesús al frente para que Él pueda con nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Tenemos que poner a Jesús en nuestro hogar, en nuestra vida, para que nosotros podamos ser personas victoriosas para alcanzar el reino de los cielos. Y la historia sigue hablando aquí, que Josué le dice al pueblo, vamos a pelear contra el pueblo de Jai. Ustedes lo pueden leer allí en el capítulo 7 de Josué. Josué le dice, vamos a pelear contra el pueblo de Jai. Que los de Jai quieren batalla con nosotros. ¿Y saben qué le dicen los líderes de la iglesia? No, Josué, no mandes todo el pueblo a esa batalla. Eso de Jai son un grupito, son unas cuantas personas. Manda 2 o 3 de nosotros y nosotros vamos a vencer a este pueblo. Y dice la Biblia que mandaron aproximadamente de 2,000 a 3,000 soldados a pelear. Y lo que me llama la atención, mis hermanos, de esta historia es que los de Jai le dieron una golpiza, una paliza al pueblo de Israel que tuvieron que salir huyendo. Tuvieron que salir huyendo. Dice la Biblia que le mataron 36 hombres de guerra. Y después que matan esos 36 hombres de guerra, sucede esto. Josué capítulo 7 y el verso 6 dice de la siguiente manera. Josué capítulo 7, verso 6 dice, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre su cabeza, dice la palabra del Señor. Si ustedes quieren una iglesia consagrada, conságrate a Jehová.
Si ustedes quieren una iglesia victoriosa, conságrate a Jehová. Si tú quieres una iglesia poderosa para gloria y honra de Dios, conságrate a Jehová. Si tú quieres que a esta iglesia descienda el Espíritu Santo y que cuando tú salgas por la calle, las personas puedan arrepentirse como hacían con los discípulos, conságrate a Jehová. Esa es la única manera de nosotros ganar alma para Cristo, cuando nos consagramos de todo corazón a nuestro Dios. En la Biblia encontramos nosotros muchos pasajes bíblicos de personas que se consagraron al Señor y obtuvieron la victoria. Por ejemplo, en el Pentecostés, si la iglesia no se une, Pedro no hubiese bautizado a esas 3,000 personas y esas 5,000 personas que luego bautizó. Vemos nosotros en toda la Biblia personas que se consagraron al Señor y Dios le ayudó a tener la victoria. Yo quiero terminar casi con estas palabras. Aquí nos dice lo siguiente. Primera de Juan, vamos allí de un pronto. Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y el verso 9 nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Hermanos, cuando nosotros decidimos de todo corazón servirle al Señor y confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de nuestras maldades. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que ha cometido un error en su vida y que todavía el día de hoy está pensando en su mente que le falló a su esposo o le falló a su esposa. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que ha cometido algo oculto y que él quiere en esta mañana que Dios lo santifique, que Dios le dé la victoria. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que ha decidido consagrarse al Señor y entregarse al Señor de todo corazón. Posiblemente estoy hablando para alguien que nos está viendo por las plataformas digitales, que sabe que ha cometido algo y debe confesarlo al Señor. Pero déjame decirte, no estoy diciendo con todo esto que si tú has cometido algo, venga donde mí o vaya donde el pastor o lo divulgue en la iglesia. No, sino que habla con tu Dios. Si tú le has fallado a Dios, habla con tu Dios. Tú tienes un Dios 24/7 que te escucha cuando Él ve un corazón humillado y contrito ante sus rodillas. Habla con tu Dios. Confiésale a Dios tus pecados y Él te dará la victoria. Josué capítulo 7, con esto voy a terminar, mis hermanos. Josué capítulo 7 y el versículo 16, dice la palabra de Dios que Josué comenzó un conteo después que Dios le había dicho que había un anatema de que alguien había tomado algo ilícito que le pertenecía a él. Y miren que dice la Biblia lo que pasó. Josué capítulo 7, verso 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribu y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar la tribu de Judá y fue designada la familia de Sera. Luego hizo que se acercara la familia de los Sera y fue designada la tribu de Zabdi. Luego hizo acercar casa por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Verso 20 dice: Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso,
lo cual que codicié y tomé, ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y en efecto todo estaba escondido en su tienda y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto babilónico, el lingote de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Allí le dijo Josué, porque nos ha turbado, que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de haberlo apedreado. Triste historia, ¿verdad que sí, mis hermanos? Cómo el pecado de un hombre pudo también incluir a su familia, a su esposa, a sus hijos e hijas. Cómo el pueblo fue manchado por este pecado. Hermanos, nosotros tenemos que meditar siempre en esto. Nuestro pecado no nos van a afectar solamente a nosotros, sino también va a afectar a los demás. Así que yo te animo, mis hermanos queridos que están aquí presentes, que me han escuchado en estos minutos, que busquemos de Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús. Arrodíllate ante Él y pídele perdón de tus pecados. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados como hijos de Dios, y lo somos. Hermano, Dios es un Dios de amor y Dios te ama. Por encima de los pecados, de las cosas que tú hagas, Dios te sigue amando. No importa donde tú estés sumergido, Dios de allí puede sacarte. No importa si tú estás hundido en las drogas, en los vicios, en los placeres de este mundo, Dios tiene poder para sacarte de ese lugar y ponerte aquí a predicar su palabra. Dios es todopoderoso, mis hermanos. Pero a pesar de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, benevolente, Dios también es un Dios de respeto y orden. Un Dios que dice la Biblia que es fuego consumidor. Y bíblicamente hablando, pasaron muchos casos en la Biblia que ustedes conocen, donde Dios tuvo que actuar drásticamente. Y un ejemplo lo vemos nosotros en Génesis, en el mismo libro de Génesis, cuando dos jóvenes hermanos, por desobediente a Dios, uno llamado y el otro se llamaba Onán, que no querían darle descendiente a su esposa, dice la Biblia que Dios lo mató. Encontramos nosotros la historia de dos hijos de sacerdotes de la iglesia, Nadab y Abiú. Ustedes lo conocen, hijo de Aarón, el sacerdote, primer sacerdote de Israel, que dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño en la casa de Dios porque estaban borrachos de vino. Y dice la Biblia que Dios descendió fuego y lo consumió. La Biblia dice que Dios mató a Coré, Datán y Abirán porque fueron irreverentes contra él. La Biblia dice que Dios mató también a Usa, ustedes lo saben, porque tocó el arca santa, cosa que solamente los levitas estaban permitidos tocarla. La encontramos en el Nuevo Testamento que Ananías y Zafira, después que vendieron todas sus heredades, su fortuna, y vieron que era mucho dinero, dice la Biblia que escondieron una parte y llevaron la otra a la iglesia, y dice la Biblia que Dios lo mató a ellos porque no cumplieron la promesa que habían hecho. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de obediencia y respeto. Esperando en esta mañana que cada uno de ustedes que han escuchado este mensaje, los que están en las plataformas digitales, también puedan tener una consagración genuina en Cristo Jesús. Que cada uno de ustedes, mis hermanos, cuando Jesús venga en poder y gloria, podamos decirle, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y que cada
uno de sus nombres queden inscritos en el libro de la vida. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me le guarde y ojalá podamos alcanzar el reino de los cielos. Bendiciones, mis hermanos.